Bueno, buenos días a todos. En primer término, gracias al Foro de la Economía del Agua por cederme el honor de presentar al ilustre invitado que abrirá este encuentro. Para ello, empezaré por enfatizar algo que, por obvio que parezca, no siempre tenemos presente, no siempre recordamos, y es que el agua es un bien preciado y en España especialmente preciado por escaso. El 80% del territorio nacional está en riesgo de desertización y la necesidad de garantizar la seguridad hídrica en un marco de adaptación al cambio climático debería tener la máxima prioridad política. No parece que sea el caso en apariencia. Y por hilarante que pueda resultar, creo no exagerar demasiado si les digo que para una buena parte del subconsciente colectivo de este país, de nuestro imaginario público, el agua nunca se acabará mientras haya grifos. Como alguien me apuntaba desde la dirección de este foro, algo tan vital como el líquido elemento solo recibe la atención que merece cuando sufrimos desbordamientos, cuando sufrimos inundaciones o prolongadas sequías, lo que son en definitiva manifestaciones de un fallo o de una ausencia de gestión estratégica y global. Entiendo que los que aquí nos hemos citado hoy sí somos al menos conscientes de la trascendencia que para nuestro país tiene una gestión acertada e integral de los recursos hídricos. Sabemos, en consecuencia, de la importancia de la Dirección General del Agua y del trabajo que pueda realizar quien la pilote. 3 meses lleva haciéndolo Manuel Menéndez, y no seré yo quien ose aquí juzgar tan prematuramente su labor, pero sí puedo decirles con objetividad y con su historial profesional en la mano que Menéndez no es un advenedizo en esta materia. Ingeniero de caminos de formación, su trayectoria ha estado vinculada al medio ambiente con implicaciones muy directas en trabajos como el Pacto Nacional del Agua. El suyo es un perfil técnico bien contrastado que le ha valido un recibimiento por parte del sector, bueno, bastante mejor del que tuvieron en términos generales sus predecesores. Cuando se publicó su nombramiento no escuchamos grandes rechazos, lo que no es poco. Entiendo que tal vez por entender que al menos este director general del agua sabe de lo que habla. Ya solo por eso merece que le escuchemos también con el mayor interés. Señor director general del agua, don Manuel Menéndez, suya es la palabra. Bueno, buenos días y primero muchas gracias, Carmelo. El otro día decía que yo no sé, hablábamos de Smart Water, de agua inteligente, y yo decía que no sé si tenía esa capacidad, pero que por ganas de hacer las cosas bien y voluntad eso no iba a faltar, y eso desde luego reitero aquí el compromiso. Bueno, quería empezar agradeciendo a los organizadores de este acto, a la Universidad de Alcalá, al Foro de la Economía del Agua, el que me han invitado. La verdad es que se agradece el estar presente en actos como este, que tienen esta visión estratégica, que digamos que elevan un poco la visión y miran más al horizonte y menos ¿no? a los zapatos. De las distintas digamos, mesas que se van a producir a continuación, que están bastante centradas en innovación, como se ha dicho, y en lo que se ha llamado el contrato social en torno al agua, yo quería centrarme en las palabras que voy a dar ahora, más en esta segunda parte, en el contrato social en torno al agua, porque me parece un concepto muy sugestivo y además creo que me da más pie a, digamos, explicar la visión que tiene el Ministerio o que tiene la Administración General del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos y las obligaciones en relación con el agua, porque en el fondo, pues la verdad es que un contrato social, yo entiendo que como todo contrato no deja de ser un conjunto de derechos y de deberes. Lo que pasa es que, claro, un contrato social, pues yo entiendo también que es algo dinámico. La verdad es que no es el mismo contrato social, pues no sé, en tiempos de Rousseau, desde luego, a como es ahora. Y si hablamos del agua, pues no puede ser el mismo contrato social que se tenía cuando empezaba
a redactarse la primera ley de aguas en España, hace ya más de 150 años, que el que tenemos en estos momentos. Yo la verdad es que cuando pienso en este concepto de contrato social relacionado con el agua, en la actualidad, pues pienso en la Directiva Marco del Agua. Yo creo que probablemente ese sea el contrato que más obliga no solo a las administraciones, sino a los usuarios y a los ciudadanos en general en estos momentos. La Directiva Marco del Agua ya empieza a ser antigua, se aprobó, como saben, a finales del año 2000, pero está plenamente en vigor. La verdad es que la directiva también establece un proceso de planificación hidrológica a largo plazo y ahora ya pues estamos, como probablemente ustedes saben, en un tercer ciclo de planificación, son ciclos de 6 años, en el actual sería hasta el año 2021. Hablaba de derechos y hablaba de deberes. La Directiva Marco del Agua, digamos, define una serie de derechos de todos los europeos en relación al agua. Los voy a destacar pues simplemente 3. Para empezar, establece el derecho de que todos los europeos deben disfrutar de un buen estado de las masas de agua. Esto es muy importante porque no solo lo hace, digamos, de forma teórica, sino que impone a los poderes públicos, a las administraciones, el que definan y pongan en aplicación los medios para conseguirlo, y además lo hace de forma homogénea para toda Europa. Es decir, otro de los, digamos, derechos que establece la directiva es que los ciudadanos europeos tengamos la misma exigencia de calidad en cuanto al estado de las aguas, independientemente del país de Europa del que seamos nacionales, y que además eso sea transfronterizo, es decir, que cuando tenemos una cuenca hidrográfica, digamos que esa gestión del agua sea unitaria y esas exigencias de calidad ambiental sean homogéneas. No es el único derecho que contempla la Directiva Marco del Agua en relación a la política y a la gestión. Establece muy claramente la participación pública. Es una de las normas pioneras, incluso a nivel europeo, en ya no solo impulsar la información y la transparencia en las políticas del agua, sino realmente el promover que los ciudadanos intervengan en este proceso de planificación al que me estoy refiriendo y que lo hagan de forma muy proactiva, que realmente intervengan en el proceso de decisión de los programas de medidas precisamente para conseguir esos objetivos ambientales. Bueno, estoy hablando de derechos, hablaba de contrato social. La Directiva Marco del Agua también impone una serie de deberes, impone una serie de tareas a realizar. Lo hacen las administraciones públicas, que desde luego tenemos que velar por el cumplimiento de esa directiva y tenemos además que poner en marcha esos procesos de planificación que lleva aparejados. Pero también impone obligaciones, por ejemplo, a los usuarios que tienen derechos del agua. La directiva, creo que se ha citado en las primeras palabras al presentar este acto, impone principios más allá, por ejemplo, del que contamina paga, pues de recuperación de los costes. Eso es algo que ya no queda como un principio general de la política del agua en Europa, sino que está incorporada a las legislaciones nacionales. Y yo me atrevería a decir que también impone obligaciones a los ciudadanos en general, porque, bueno, en menor o mayor medida todos los ciudadanos somos usuarios del agua y desde luego la directiva en su filosofía está que todos los ciudadanos se hagan copartícipes en esa responsabilidad de conseguir el buen estado de las aguas. La verdad es que esto, bueno, serían derechos y deberes, derechos y obligaciones que impone la Directiva Marco del Agua a escala europea, pero la verdad es que en España pues tenemos nuestras propias peculiaridades. Ya se ha dicho aquí que bueno, no tenemos una hidrología muy similar a otros países europeos, tenemos nuestros propios rasgos característicos que en unos casos facilitan esa tarea de aplicar la Directiva Marco del Agua y en otras, pues más que dificultar, suponen una serie de retos. Voy a citar alguno. ¿Qué tenemos, digamos, de ventajas sobre otros países europeos para aplicar estos conceptos que incluye la Directiva Marco del Agua? Bueno, pues para empezar, en España ya tiene
una historia y tiene una larga tradición la consideración de que el agua es dominio público, que el agua es un bien público. Y eso no todos los países europeos lo tienen en sus legislaciones o no lo tenían antes de la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Digamos, la restricción a los usos privativos del agua en España es algo de lo que claramente podemos presumir y que es algo que facilita, digamos, la aplicación de estas políticas públicas. Hay otro elemento que a mi juicio también nos da cierta ventaja, y es que también en España, desde hace ya más de un siglo, entendemos la gestión del agua a escala de cuenca hidrográfica, es decir, no intervienen tanto los límites administrativos, las fronteras entre regiones o entre países, sino que claramente ya desde principios del siglo pasado ya se admitió la gestión del agua, y prueba de ello tenemos nuestras confederaciones hidrográficas como digamos, algo que debería tratarse según los límites físicos, según los límites naturales, algo más allá claramente de lo que podrían ser los límites artificiales, que no dejan de ser las fronteras o los límites administrativos. Y luego hay un tercer elemento que a mí me parece también que nos da cierta ventaja, aunque debo reconocerles que desde el puesto el que ahora mismo ocupo a veces no me parece tanta ventaja, sino más bien un inconveniente, pero bueno, si lo pienso con más frialdad creo que es una ventaja, que es precisamente esa participación pública, esa sensibilización que tiene la sociedad española en relación con las materias del agua. Yo, a veces cuando he estado presente incluso en las negociaciones de la propia Directiva Marco del Agua, el que otros colegas europeos de Centro Europa entiendan que el agua en España es incluso algo que está en las campañas políticas y que está en la discusión política, les es difícil de entender, porque bueno, lo consideran algo mucho más ajeno a los intereses de la sociedad. Pero aquí en España todos sabéis que no es así. Y bueno, incluso en algunos casos a veces las opiniones respecto al agua son demasiado pasionales, demasiado atávicas. Bueno, eso ya os decía, se puede interpretar como algo que para los que tenemos que aplicar la gestión del agua puede resultarnos en algún caso por lo menos complejo, pero yo quiero verlo de una forma positiva porque tenemos una sociedad detrás a la que le importa la materia que estamos administrando. Bueno, estas son las ventajas. Decía que también hay unos retos en España en relación a este contrato social de obligaciones y derechos. El primero es que tenemos, y bueno, esto se repite muchas veces, pero no es un tópico, es una realidad. Tenemos una hidrología y una climatología muy complicadas, se ha dicho antes. Tenemos un clima mediterráneo que se caracteriza por sequías, por inundaciones. Eso nos obliga, entre otras cosas, a la necesidad de tener unas infraestructuras sin las cuales no podríamos, digamos, utilizar este agua. Y no podríamos utilizar este agua y no podríamos, digamos, templarla, regularla cuando se producen inundaciones, y no podríamos, digamos, hacer que contribuya al desarrollo económico en España. Y eso es otro reto que, digamos, impone la gestión del agua en España. Estoy rodeado aquí de economistas, no me atrevo a dar cifras muy exactas, pero yo creo que podemos coincidir en que probablemente el agua, o digamos actividades que dependan del agua, supone algunos puntos del Producto Interior Bruto español. No sé si un 3, un 4, un 5% del Producto Interior Bruto depende claramente del recurso agua. Y eso es un reto, porque cuando la Directiva Marco del Agua impone esos objetivos ambientales, esa consecución del buen estado de las masas de agua, aquí siempre tenemos que tener en cuenta que bueno, esa consecución tiene que ser compatible con la utilización de ese agua para las actividades económicas. Bueno, la verdad es que un contrato social en torno al agua, un contrato social en torno al medio ambiente, es algo que en el Ministerio en estos momentos, en mi departamento, pues está muy presente. Ya, si tenéis en cuenta el nuevo nombre del Ministerio para la Transición Ecológica, ya en cierto modo da un mensaje. Un mensaje de que la actividad que queremos hacer en torno al medio ambiente en general y del agua en particular tiene mucho que ver con este proceso y, si queréis, con este contrato social que se va a tratar aquí y del que yo estoy haciendo alguna reflexión. Porque ese concepto de transición ecológica tiene mucho que ver con una transición de la economía que sea evidentemente respetuosa con el medio ambiente, que tenga el cumplimiento de los objetivos ambientales como una prioridad, pero sin olvidarse de que por detrás hay un desarrollo económico que necesita ser respetado y que evidentemente es imprescindible para el país. Y a estos dos elementos, digamos,
que si queréis son los tradicionales de un desarrollo sostenible, una parte medioambiental, una parte social y una parte económica. Este concepto de transición ecológica también incluye un aspecto, si queréis, ético, un aspecto que, lo comentaba José Carlos Díez, tiene que ver con no dejar de lado, en estos procesos de transición, no dejar de lado pues, digamos, a las clases más desfavorecidas de la sociedad y, en su caso, pues, adoptar las medidas que sean necesarias. Bueno, no quería, estoy ya finalizando, no quería acabar sin decir algo más concreto de retos que tenemos en la propia Dirección General del Agua que tienen que ver con todas estas reflexiones que estoy haciendo. No quería destacar muchos y además quería que fueran estratégicos, como decía al principio, más relacionados con una visión de lo que tenemos que hacer, y yo querría destacar fundamentalmente dos. Uno es en la medida de lo posible, reforzar ese concepto del que hablaba antes de dominio público hidráulico. Es decir, reforzar el concepto de que el agua es algo de todos los españoles. Y eso implica tareas que no son sencillas para las administraciones. Implican, desde luego, tener un control estricto de las concesiones que en estos momentos están en vigor, lo que implica pues desde instalar contadores, por ejemplo, para una demanda de riego, hasta estar seguros de que se cumplen las condiciones ecológicas de esas concesiones, o, por ejemplo, que se respetan los caudales ecológicos aguas abajo de una central hidroeléctrica. Eso no siempre es sencillo porque no solo implica, por ejemplo, la innovación, el uso de nuevas tecnologías. Eso ahora es más sencillo porque el uso de sensores es más económico y tenemos sensores más sofisticados, pero implica una parte legal por detrás, digamos, de consideración de toda la parte jurídica que sinceramente es un reto. Y luego quería destacar también otro aspecto que para mí es muy relevante y que, desde luego, si lo consiguiéramos abordar en el tiempo que vamos a estar, o que yo esté como director general, pues me sentiría bastante orgulloso, que es el definir claramente lo que son las actuaciones de interés general del Estado. La Ley de Aguas define las obras de interés general de una forma muy general. La verdad es que, si tenéis la curiosidad de ver el artículo concreto, es una definición muy abierta. Casi cualquier obra pública en un río, en una masa de agua, puede tener la consideración de interés general. Yo creo que esto debe aclararse más. Debemos dejar de forma muy transparente en qué actuaciones debe abordar el Estado, debe financiar el Estado, debe ser competencia del Estado y cuáles no, cuáles simplemente debe ser la sociedad con los mecanismos claros de una economía de mercado el que las lleve a cabo y en qué condiciones el Estado debe entrar a realizar esas actuaciones. Eso, además, si vuelvo otra vez al principio de la Directiva Marco del Agua, la Directiva Marco del Agua restringe mucho la posibilidad de hacer actuaciones en los ríos. De hecho, el realizar una infraestructura en una masa de agua, la propia Directiva Marco del Agua lo considera como una degradación de la calidad de las masas de agua e impone una serie de exigencias, por ejemplo, demostrar un interés público superior, que yo creo que nosotros debemos abordar con verdadero rigor. No solo, ya os digo, por, digamos, manejar y priorizar mejor las cuentas públicas, esos niveles de inversión que en estos momentos, por ejemplo, pues dependen de mi dirección general, sino más allá de eso, estar seguros que esas inversiones no van a tener un efecto contraproducente sobre el medio ambiente. Bueno, con esto voy a finalizar. Quiero de verdad agradecer mucho el que me den esta posibilidad de compartir con vosotros esas reflexiones y, desde luego, estoy encantado de contestar primero a las preguntas que me haga Carmelo y luego entiendo que me hagáis desde el público. Muchas gracias. Bueno, entramos en el siempre enojoso asunto de las preguntas, ¿no? Bueno, yo quisiera, a mí me ha llamado la atención muchas cosas del Parlamento de Manuel Menéndez, pero sí que hayas puesto el énfasis en algo que no siempre tenemos en cuenta, y es que en este país hay una discusión política sobre el agua que no existe en otros países vecinos. Porque aquí no tenemos el Ródano, porque aquí no tenemos el Rin, porque aquí no tenemos el Danubio, aquí no tenemos ríos con esos caudales que desde luego pues dejan pálidos a nuestros ríos. Pero, don Manuel,
para abrir boca, y mientras nos llegan preguntas de nuestros asistentes hoy a este foro, me gustaría que, porque siempre que hablamos de seguridad hídrica, miramos a las cuencas y miramos a las fuentes de abastecimiento y muy poco a las ciudades, que curiosamente aquí tienen las competencias sobre el agua en este país. Quizá habría que restar competencias a los ayuntamientos en esta materia, o esa es una tecla que no se puede tocar porque es meterse en un avispero. Bueno, la verdad es que en el abastecimiento de las ciudades, el abastecimiento urbano, que nosotros consideramos como uno de los 3 grandes usos, nosotros solemos diferenciar abastecimiento urbano, regadío y usos energéticos o usos hidroeléctricos. El abastecimiento urbano tiene 2 componentes. Una, lo que nosotros llamamos el abastecimiento en alta, y eso normalmente corresponde a la Administración General del Estado si son cuencas intercomunitarias, o a las comunidades autónomas si son intra, y luego, una vez que, digamos, hemos suministrado el agua a las ciudades, luego la operación dentro de la ciudad corresponde, eso es competencia ya de los propios ayuntamientos. En algunos casos, si son núcleos pequeños, puede depender de las diputaciones, en fin, no voy a entrar en esos detalles. Yo creo que ese esquema es un buen esquema. O sea, yo creo que las confederaciones hidrográficas, las autoridades competentes en la jerga de la Directiva Marco del Agua, deben tomar las decisiones de distribuir en alta qué cantidad de agua debe ser destinada a abastecimiento urbano, qué cantidad de agua debe ser destinada a regadío y qué cantidad de agua tiene que ser destinada a otros usos. Y una vez que, digamos, tú has satisfecho ese derecho al agua, que, por cierto, está respaldado por unos derechos concesionales, digamos, por unos derechos jurídicos, una vez que ha satisfecho ese derecho, ya el usuario es el que debe tener la gestión. A mí no me parece mal que las ciudades, digamos, sean las competentes en esa gestión del agua. Lo que sí que queremos hacer una cierta revisión, y enlazo con lo que decía antes, es estar seguros de que una vez que el agua es competente de ese servicio, si queremos llamarlo así, no pierde el control de ese servicio. Y eso no es tanto que los ayuntamientos no sean competentes, como que en algunos casos, cuando, digamos, da la operación a empresas privadas que lo van a hacer, pues haya un cierto control público de la calidad de ese servicio. Es decir, en muchos casos las concesiones se dan, en muchos casos en una ciudad pueden ser a 40 años. Entonces, en esos 40 años, evidentemente, la administración pública, me da igual que sea la Dirección General del Agua, la Confederación o el Ayuntamiento, tiene que tener un control, primero, de la calidad de ese servicio, y luego, como decía José Carlos Díez también, de imponer unas tarifas que sean justas, unas tarifas progresivas, etc. Yo lo enfocaría así. Ya, pero se habla es evidente que el agua es un bien público, pero a veces los ayuntamientos, bueno, pues tienen la tentación de entender que pueden gestionar mejor ellos el agua, que puede ser. Una empresa municipal puede hacerlo, a lo mejor, que empresas especializadas. Se confunde, digamos, el bien público con la gestión del agua, que no tiene por qué ser pública, entiendo yo, sino que a lo mejor tiene que haber empresas especializadas que pueden hacerlo mejor que las empresas municipales, que, bueno, ¿no hay un poco de demagogia con ese tema de confundir el bien público con la gestión? Puede ser, pero digamos que eso tiene más que ver con la operación del propio servicio. O sea, realmente el abastecimiento de las ciudades tiene una parte, no sé cómo decirlo, muy local en cuanto a la explotación, al mantenimiento de las propias infraestructuras, que yo creo que tiene que ser la administración más cercana. No tendría mucho sentido, no sé, que para cambiar una red de saneamiento eso se hiciera desde la Administración General del Estado. Tiene que ser una administración más cercana. Pero estoy de acuerdo contigo, digamos, la tentación del ayuntamiento puede ser una tentación, si quieres, política, de utilizar un servicio que no deja de ser un servicio como cualquier otro, usarlo como, digamos, algo que le permita hacer algo de actividad política, que en principio no debería ser así. Hay que separar esos 2 campos, y hablando de Directiva Marco del Agua, hay que separar la parte estratégica de planificación, digamos, más política, de lo que es la pura gestión. Yo creo que los ayuntamientos lo que tienen es fundamentalmente que, digamos, velar porque el servicio funcione bien,
por velar porque se cumplan esos objetivos ambientales que impone la legislación ambiental, que las depuradoras funcionen, que los tanques de tormenta funcionen y luego, evidentemente, promover, y eso también yo creo que ellos son bastante eficaces, promover el ahorro y el buen uso del agua. El macroplan del agua lo anunció el Ministerio ante el fracaso del anterior Plan Hidrológico Nacional. Sabemos que pretenden integrar eficiencia, saneamiento y reutilización, pero no sabemos mucho más, la verdad. No sé si podría adelantar algunas claves de ese plan o es que está muy verde. No, creo que no. Hay que diferenciar. O sea, una cosa es lo que es un plan hidrológico nacional. El plan hidrológico nacional no es un instrumento político, es algo que está previsto en la Ley de Aguas y, digamos, lo que viene es a coordinar los planes hidrológicos. Es decir, esto es previo a la Directiva Marco del Agua, pero con la Directiva Marco del Agua toda la legislación española se ha adaptado a los planes, a los programas medidas contemplados en la Directiva Marco del Agua. Nosotros tenemos unos planes hidrológicos o planes de medidas en la jerga de la directiva de cada demarcación hidrográfica, y para todos aquellos asuntos que, digamos, sobrepasan el límite de la demarcación hidrográfica, tenemos un plan hidrológico nacional que debe coordinar esos asuntos que, digamos, sobrepasan el ámbito. Por eso los trasvases son un asunto de plan hidrológico nacional, porque cada un trasvase entre dos demarcaciones, por definición, sobrepasa el ámbito de una sola. Es un asunto de plan hidrológico nacional. Pero no solo eso. Está, por ejemplo, masas de agua subterránea compartidas. Pues el reparto lo tiene que hacer el plan hidrológico nacional. O determinadas medidas de coordinación de la gestión del agua a nivel nacional, también en el plan hidrológico nacional. Así que, digamos, por una parte tenemos el plan hidrológico nacional y luego tenemos otra serie de planificaciones, si queremos, relacionadas con el agua, pero más sectoriales. Y ahí entra lo que comentabas del plan que la ministra anunció en el Congreso de los Diputados y que ahora mismo tiene un plan muy largo, que a ver si sabemos, un nombre muy largo, que a ver si sabemos resumir, porque es un plan de depuración, saneamiento, ahorro, eficiencia y reutilización. Eso la verdad es que es difícil de manejar, pero bueno, quiere contemplar todos estos conceptos. Me decía si está muy verde. No, realmente ya tenemos un documento de directrices que vamos a presentar concretamente el 16 de octubre en el próximo Consejo Nacional del Agua. Y, digamos, la novedad de este plan, porque ya hemos tenido en España varios planes de depuración o llamados, en algunos casos, planes de calidad de las aguas, la novedad de este plan es que no va a ser solo un listado de actuaciones, va a ser una priorización de actuaciones, pero sobre todo en el plan va a haber unos criterios que nos digan algo que yo citaba antes. ¿Por qué el Estado se hace cargo de hacer determinadas actuaciones y en otros casos lo deja a la iniciativa privada? ¿Por qué en otros casos no es la Administración General del Estado, sino son las comunidades autónomas, por ejemplo, a la hora de hacer depuradoras? Y algo que es también muy importante, ¿qué condiciones tenemos que imponer para que las administraciones se hagan cargo de esas actuaciones? En muchos casos, las listas estas de depuradoras que han tenido todos estos planes o de otras actuaciones, pues eran cartas a los Reyes Magos en los cuales ni siquiera imponíamos condiciones a los ayuntamientos para que el Estado entrara a financiarlas. Y eso queremos que este plan lo incluya. Y decía que ahora vamos a presentar un documento de directrices porque esto no debe entenderse como un plan de choque o como un plan simplemente respuesta a un procedimiento de infracción. Sabéis que acaban de imponernos una multa, una elevada multa por incumplir obligaciones de depuración en España. No, esto reacciona a la multa, pero va más allá de eso. Es un documento de directrices porque queremos también sacarlo a información pública y aprovecho para anunciar que así lo haremos pues probablemente en los meses de noviembre y diciembre de este año. Con eso elevaremos un segundo documento y habrá otra información pública. Es decir, tendremos un proceso semejante al que tenemos en los planes hidrológicos para estar seguros que esos criterios que va a incluir el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, etcétera, esos criterios son consensuados por lo menos con las administraciones y con los distintos stakeholders, con las distintas personas involucradas. También quiero decir que evidentemente esto tiene que ir perfectamente incardinado, tiene que ir perfectamente coordinado con la aprobación de los planes hidrológicos y que estas medidas tienen que ser
adoptadas por los planes hidrológicos. Así que, como ves, bueno, hay una cierta estrategia en hacer esto. Bueno, con el aliento del reloj en el cogote, porque los de la radio, que venimos de la radio, vivimos con especial, siempre con especial interés el cumplir con los horarios, ¿no? Entonces vamos a ir planteando preguntas que espero respuestas rápidas. La primera me llega de Félix González y pregunta: ¿qué opinión tiene sobre las instalaciones desaladoras de agua y por qué no se utilizan de forma óptima? Desaladoras, ¿no? Has dicho desaladoras. 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 Bueno, yo creo que la desalación es claramente un recurso. Para empezar, es un recurso estratégico. La verdad es que, y esto es una experiencia de los últimos años, de que hemos sufrido una sequía muy severa en prácticamente todo el país, pero especialmente en las cuencas del Segura y del Júcar. Bueno, precisamente este Consejo de Ministros del viernes va a aprobar unas nuevas prórrogas de los decretos de medidas excepcionales de sequía, porque todavía estamos en situación de sequía excepcional en las dos cuencas, en el Júcar y el Segura. Bueno, decía, la desalación es claramente un recurso estratégico sin el que, por cierto, en estos años no habríamos podido ni siquiera dar con suficiente garantía el abastecimiento urbano. Pero incluso en condiciones medias, digamos, de precipitaciones habituales, la desalación tenemos cada vez más que incorporarla a los sistemas, a las fuentes de recursos. Y queremos hacerlo. Eso está dentro de las prioridades también del Ministerio, en cuencas donde hay un cierto desequilibrio entre los recursos propios de la cuenca y las demandas de la cuenca. La desalación tiene que incorporarse a esas fuentes de recursos, unirse con las fuentes tradicionales, con el agua superficial y con el agua subterránea, unirse con otras fuentes de recursos, y concretamente en estas cuencas me estoy refiriendo a la reutilización, y con ese conjunto de fuentes hacer algo parecido a lo que se hace con la energía. Tendríamos una especie de, en vez de mix energético, un mix de diferentes fuentes para poder emplear en estas cuencas que, ya digo, tienen problemas de adecuar la demanda a los recursos disponibles. Lo que pasa es que esto es un reto, no solo desde el punto de vista de poner en marcha esas desaladoras, que efectivamente ahora están ya construidas, pero por determinadas razones no están totalmente a capacidad máxima. ¿Y qué razones son esas? Pues fundamentalmente que la desalación tiene un determinado precio. Y claro, nosotros, también para cumplir la Directiva Marco del Agua, debemos recuperar esos costes. Es decir, debemos estar seguros que cuando ponemos en marcha una desaladora, los usuarios de esa desaladora van a pagar el precio que cuesta ese agua desalada. Y decía, es un reto de gobernanza, porque si mezclamos aguas de distintas fuentes, estamos mezclando aguas de distintos precios, y el cómo vamos a repartir en este sistema tan integrado de recursos y demandas, cómo vamos a repartir esos costes, eso es un reto, digamos, legislativo que tenemos también que encarar. Bueno, JJ Tinaud, que con una letra de médico que pone a prueba mis cansados ojos, dice: precio del agua, ¿refleja solo los costes de las inversiones, creo que públicas, inversiones públicas para su obtención y distribución, o tiene un precio sombra propio como bien en sí mismo? Bueno, la verdad es que debería incluir tanto lo que es el coste, digamos, de las infraestructuras, como lo que llamamos el coste ambiental, o otros costes de oportunidad, digamos, o si queréis también un coste que tenga en cuenta que cuando normalmente haces un uso del agua tienes unas repercusiones ambientales. De hecho, hablabas antes del Pacto Nacional del Agua, que se había estado negociando en la anterior legislatura. Uno de los contenidos era la posibilidad, y yo creo que lo recuperaremos en futuras conversaciones, digamos, de conseguir un acuerdo de todas las partes implicadas, un acuerdo que tenga que ver con el agua, lo llamemos como lo llamemos, un embrión del Plan Hidrológico Nacional o un acuerdo en general que dé cierta estabilidad a la gestión del agua. Decía, ahí tiene que haber, y yo creo que debería haber, la inclusión de un canon ambiental que tenga en cuenta que cuando se hace un uso del agua, eso tiene unas repercusiones ambientales, que tiene un coste y que lógicamente deberían tenerse en cuenta. Así que en estos momentos el precio del agua
según el régimen financiero que impone la Ley de Aguas, no tiene en cuenta este coste ambiental, pero deberíamos incorporarlo en el futuro. La verdad es que más allá que eso, si soy sincero, el actual régimen financiero de la Ley de Aguas en algunos casos ni siquiera cubre los costes de las propias infraestructuras. José Ramón Aragón pregunta por los pozos, por el control de las aguas subterráneas, si va a haber alguna... Sí, y cada vez estamos más convencidos de que tenemos que incrementar ese control. Esto ha salido en la prensa hace muy poco. Nosotros nos hemos comprometido, en un caso muy concreto, a controlar la apertura de pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y hace 2 días, creo que fue el viernes pasado, hace apenas una semana, pues uno de los guardas que tenemos de la Confederación sufrió allí una agresión, en fin. Digamos, no hay falta de voluntad de control de los pozos ilegales, lo que en algunos casos nos falta es medios, y ya no solo de guardería, que en algunos casos, como os digo, incluso se están jugando el físico cuando van a controlar un pozo, como ya os digo, desgraciadamente acabamos de ver hace unos días, sino desde un punto de vista jurídico. Cerrar un pozo no es algo que simplemente va a la Guardia Civil y le pone un precinto, o va un guardia forestal y le pone un precinto. Exige una serie de, digamos, de recursos y de procedimientos que, son largos, y a veces, los gestores nos ponemos impacientes, pero esos procedimientos hay que respetar. Bueno, y la última pregunta, lo siento los que se quedan fuera porque el tiempo es el que es. Nos la plantea Máximo Florín, dice si tienen en la agenda resucitar el Plan Nacional de Reutilización de Aguas aparcado en 2011. Bueno, este título tan largo que he dicho, su última palabra era y reutilización. La verdad es que, como decía, la reutilización se va a convertir, o lo es ya de hecho, en un recurso esencial en algunas cuencas, tanto en el Segura como el Júcar. Y este plan que vamos a presentar va a tener medidas específicas relacionadas con la reutilización. Con la reutilización hay unos retos semejantes con la desalación. Digamos que la garantía de la utilización del agua regenerada nos exige, las garantías sanitarias, digamos, nos exige imponer una serie de controles y de tecnologías que son caras. Eso da lugar a que tenga un coste mayor que otras fuentes de agua, y comparte en ese sentido los problemas que he dicho con la desalación. Además, en este caso hay un problema añadido. Nosotros tenemos un uso muy claro, es el que además nos permite actualmente la ley, de utilización del agua para regadío. O sea, ese agua reutilizada no es para agua de boca. Nosotros lo que la utilizamos es para regar. Y entonces, ahora hay ciertas iniciativas legislativas europeas que restringen mucho ese uso para el regadío. Y ahí estamos en discusiones con las instituciones europeas en que, no nos obliguen, por ejemplo, a regar con agua casi destilada, por decirlo de alguna forma, cuando luego el regante va a incorporar ahí, por ejemplo, nutrientes, y no tiene sentido que estemos eliminando, por ejemplo, los nitratos para luego volverlos a incorporar porque vamos a utilizarlo. Bueno, estamos en esa discusión y, en fin, en eso vamos. Pero el plan claramente va a tener medidas de reutilización. Nos recordaba el director general del agua en su intervención el carácter atávico que tenían en este país las discusiones sobre el agua. Es verdad que aquí hemos visto discusiones que nos recuerdan esas otras discusiones sobre lindes o agua de las películas del oeste, afortunadamente sin tiros, pero es cierto también que este país necesita, en cuanto al agua se refiere, menos pasión y más racionalización. Yo le deseo a Manuel Menéndez que consiga introducir el término de racionalización lo más posible en esta tarea sobre el agua, y le agradezco su presencia en este foro. Muchísimas gracias.